Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Antenas y Propagación. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando y tratando el tema de la unidad número 2, diseño de antenas y características de los enlaces de microondas. En la unidad anterior pudimos estudiar acerca de la regulación y el uso de diferentes bandas de frecuencias en los radioenlaces. Estudiamos también un poco acerca de la normativa en relación a los enlaces punto a punto, punto multipunto, para aplicaciones, ¿verdad?, de microondas. Ahora bien, en esta unidad también hicieron algo importante acerca de las características de diferentes tipos de antenas. Pudieron investigar un poco acerca de el tipo de patrón de radiación que tienen las antenas, la ganancia, las aplicaciones que normalmente se usan estas. Ahora vamos a estudiar acerca del diseño de las antenas y las características de los enlaces de microondas. Es decir, vamos a ver un poco acerca de la influencia del, del terreno, cómo debe ser un radioenlace de microondas, qué debo tener en cuenta para la altura de la antena, la zona de Fresnel. Vamos a estudiar cosas bastante interesantes para la implementación de un radioenlace. Ahora bien, el objetivo de esta actividad es diseñar una antena de microondas en base al análisis de tipos de elementos radiantes y parámetros, así como la realización del cálculo de la altura de las antenas, considerando la zona de Fresnel y la corrección por curvatura terrestre, necesarios para la caracterización de un radioenlace de telecomunicaciones con el propósito de integrar conocimiento y enfrentar un problema real de ingeniería. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para el diseño de una antena? Primero, debemos tener claro qué frecuencia de operación vamos a operar. Segundo, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación donde lo voy a utilizar, cuál es el tamaño requerido. Es decir, si tengo límites, ¿verdad? En cuanto al tamaño, si la voy a aplicar, por ejemplo, a un celular, obviamente, voy a querer que sea una antena pequeña, compacta. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a las características que yo requiera, eh, yo voy a necesitar un tamaño y ese tamaño va a estar relacionado con la frecuencia de operación y va a estar relacionado con la aplicación que yo esté utilizando en mi sistema. También un factor importante a tener en cuenta en el diseño de ellas es el ancho de banda de operación, porque de acuerdo al tipo de antena vamos a tener anchos de bandas inferiores al 10% de la frecuencia de operación, inferiores al 20 o inferiores al 30%. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, tomar y seleccionar una antena que tenga en cuenta todas estas necesidades que yo requiero enfrentar en el momento de implementarla. También algo importante es, ¿verdad?, que una de las características que tiene la antena es el patrón de radiación y este puede ser direccional u omnidireccional. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero para una aplicación punto a punto, yo voy a querer que esa antena, ¿qué patrón de radiación tenga? A ver, ¿quién me dice? Bueno, sería omnidireccional. Es unidireccional. Ajá, o sea, sería direccional, o sea, unidireccional es una antena directiva, una antena direccional, ajá, que está dirigido toda su potencia, se trata de concentrar hacia un mismo sentido. Entonces, ya unidireccional, muy bien, lo hicieron muy bien. Este sería ya cuando queremos llegar a multipuntos, ¿verdad? Y ya no llegaríamos a tan largas distancias. ¿Por qué? Porque la potencia de la antena va a ser repartida más, ¿verdad?, hacia alrededor. Eso lo vemos en su patrón de radiación. Ahora, algo también importante cuando seleccionamos la antena, las antenas, de acuerdo a sus características, pueden tener una polarización, ya sea vertical. La polarización vertical puede ser horizontal, perdón, una polarización lineal. Aquí sería lineal. Aquí, que puede ser vertical u horizontal, o una polarización circular.
Y la polarización circular, por ejemplo, yo estuve trabajando en un proyecto que era con GNSSR, que es la reflectometría que producen los satélites de GPS. em, Necesitamos trabajar con una polarización circular para poder determinar esas reflexiones y para poder determinar también la humedad del terreno. Entonces, de pronto para estudiar ciertas características o también, por ejemplo, un radar meteorológico que necesita determinar en una gota de agua su diámetro para hacer diferentes cálculos, pues vamos a necesitar también una polarización circular o también una antena que a la vez trabaje con polarización vertical y horizontal, para así poder calcular tanto el ancho como el largo. Entonces, porque también hay antenas que nada más pueden trabajar ya sea con una sola tipo de polarización. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Algo importante también ya cuando estamos diseñando nuestra antena y revisamos esos parámetros, un parámetro que debemos ver y tener en cuenta es el S11, que es el coeficiente de reflexión, son las pérdidas y esto va relacionado con las pérdidas de retorno. Yo quiero transferir toda la mayor cantidad de potencia, entonces yo voy a querer que ese valor sea pequeño. Entonces, para que ese valor debe ser menor a menos 14 decibeles. Entonces, ese valor y ese parámetro ustedes lo van a poder estudiar cuando estemos haciendo el diseño con los software, lo vamos a poder ver. Al final voy a dar la oportunidad para preguntas para que no se nos haga tan larga de pronto la webconferencia. ¿Vale? Les voy a dar el turno de preguntas al final. Y algo importante, de hecho, que se ve relación entre el coeficiente de reflexión y la relación de onda estacionaria, el SWR, va a ser debe ser menor a 2. Es decir, lo ideal es que sea la unidad, pero nunca se va a dar de que toda la señal que nosotros enviemos, toda completica, toda esa potencia, se transmita. Siempre van a haber algunas pérdidas, porque recuerden que uno de los parámetros que estudiamos de la antena es la impedancia, y la impedancia va a tener también unas partes reactivas, ¿verdad? Que van a hacer que hayan ciertas pérdidas. Y de hecho, tenemos que tratar de que sea, por ejemplo, los sistemas de comunicaciones por lo general trabajan a una impedancia de 50 ohmios, los de radiocomunicaciones. Ya si hablamos de pronto del televisor y de otros tipos de radiocomunicaciones, trabajan a una impedancia de 75 ohmios. Entonces tenemos que acoplar y adaptar esa antena, que por eso tiene mucho un volumen, ¿verdad? Que utiliza para poder acoplar ese sistema y así haya la máxima transferencia de potencia. Existen diferentes software para el diseño de antenas. Está el Software and Soft Designer. Este software es más que todo para el diseño de antenas planas. Él hace el análisis de circuitos impresos y todo el análisis de momentos y toda la parte electromagnética de las líneas de transmisión que utilizamos para el desarrollo y el diseño de antenas planas. Y ofrece también muchos resultados de gráficos, carta de Smith. La carta de Smith es un diagrama que nos ayuda para el acople luego de las impedancias. Se utilizan diferentes tipos de métodos para poderlo lograr. También podemos ver los diagramas de radiación en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares, y también podemos ver los diferentes resultados de los parámetros de dispersión o los parámetros S, como cuando les hablo del S11, que hasta ahora, bueno, solamente les he hablado del S11, que es el coeficiente de reflexión, pero cuando estamos hablando ya de circuitos de microondas, de pronto cuando vean más adelante esa lectiva, si la toman, nosotros hacemos el análisis de dos puertos. Entonces, los parámetros S o de dispersión evalúan qué tanto se retorna del puerto 1 a 1, que es el S11, que es el coeficiente de reflexión, qué tanto se retorna de 1 al puerto 2, S12, y así. Hay una configuración S11, S21, S12 y S22.
Entonces, cada uno tiene una relación para poder estudiar, porque ya los circuitos, de hecho, un circuito impreso a frecuencias altas no se puede hacer, no se puede utilizar la ley de Ohm. Ya a altas frecuencias toca hacer análisis de líneas de transmisión y es diferente. Y ya se hace más análisis electromagnético a frecuencias ya de microondas. Otro software que usamos, que se puede usar para el diseño de antenas, es el Fortnet2. El Fortnet2 es un software libre de código abierto. No es tan intuitivo la plataforma ni tan fácil de manejarlo, pero se puede hacer muchas cosas con él. Se pueden hacer antenas dipolo, Yagi, loop, parabólicas, y ofrecen resultados y gráficos en radiación en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Podemos obtener los resultados de impedancia, SWR y la eficiencia de la antena, haciendo un barrido en frecuencias. Y una de las limitaciones de ellas es que trabaja hasta cierto rango y bandas de frecuencia. También tenemos el software MATLAB, que tiene incorporado, de hecho, nosotros tenemos la licencia de este software, y dentro de esta licencia, si tenemos un toolbox llamado Antenna Designer. Ese toolbox de Antenna Designer nos va a ayudar a proporcionar y a tener el diseño de diferentes tipos de antenas. O sea, hay un catálogo impresionante de antenas dipolo, monopolo, de parche, de espirales, de bocina, de guías de onda. Hay muchísimas opciones que podemos tomar, y lo chévere es que tiene una galería que es filtrada de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si nosotros queremos queremos diseñar una antena direccional, entonces él te filtra solamente cuáles son las opciones que tienes como direccional. Si quieres con un ancho de banda mayor a 20 de la frecuencia central, él te dice exactamente cuáles son las antenas que cumplen con esas especificaciones, o si lo queremos con tal polarización, también lo podemos escoger. Y adicionalmente obtenemos muchos resultados que nos ayudan, ¿verdad?, a revisar si el diseño de la antena es correcto y va a funcionar de manera correcta antes de implementarla. Entonces ahí podemos revisar el valor de impedancia, el valor del coeficiente de reflexión, las corrientes, el diagrama de radiación en azimut y en elevación. Bueno, esto de azimut y elevación, azimut quiere decir de este a oeste y de elevación es de norte a sur, ¿verdad? Porque la antena va a tener un patrón de radiación en 3 dimensiones. Entonces, para poder calcular ese de 3 dimensiones, hay que calcularlo tanto en horizontal como en vertical, que serían azimut y en elevación. Y pues bueno, también tenemos que el software MATLAB, como lo van a visualizar más adelante, podremos, alguien tiene creo que un video, no sé, tenemos que se hace con un clip y es muy sencillo. De hecho, ustedes en el componente práctico van a desarrollar y van a diseñar una antena de guía de onda circular, pero no lo van a hacer exactamente con el GUI de MATLAB, sino que lo van a hacer ya con un código que se generó para que ustedes lo hagan específicamente con unas dimensiones, porque cuando se hace con el GUI es muy a los ojos cerrados. Entonces, como ustedes van a tener una lata para hacer esa guía de onda circular, entonces ahí ustedes en el punto, en el archivo en el código que se les comparte ahí en la guía, ustedes van a poder modificar muchos valores y ajustarlos para así revisar esas fórmulas y ecuaciones que nos dicen, y para ver y optimizar, ¿verdad?, nuestra antena antes de implementarla. Bueno, entonces continuamos. Entonces, miren, aquí tenemos una antena dipolo. Dipolo me habla de 2 polos, ¿verdad? Entonces, como ven, esta antena dipolo está hecha de 2 brazos. La antena dipolo, su longitud total va a ser lambda medios. ¿Lambda qué es?
es la longitud de onda, y esa longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia de operación de la antena a la cual yo voy a operar y a diseñar. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud? Aproximadamente la longitud del dipolo de una antena va a ser la mitad de la longitud de onda. Entonces, miren, aquí tenemos la mitad, 0.5 de C sobre F, pero solamente como le decimos que es aproximadamente, entonces te recomiendan en la literatura tomar el 95% de la mitad de la longitud de onda. Entonces sería 142.5 sobre F, teniendo F en la frecuencia de operación de la antena en megahertz. Es decir, por ejemplo, si usted va a hacer a 2400 megahertz la frecuencia de operación, usted coloca en la calculadora 142.5 entre 2400. No tiene que poner por 10 a la menos 6 porque ya aquí, según estas unidades, ya esta frecuencia se está ingresando en megahertz. Ahora, sin embargo, ¿verdad? Como tenemos aquí, tiene dos brazos, cada brazo del dipolo va a valer, ¿qué? Lambda cuartos. Si esto aproximadamente total es lambda medio, es decir, aproximadamente cada longitud va a ser lambda cuartos. Como pueden ver, esta antena está conectada a un cable coaxial, y este cable coaxial hay dipolo, ¿verdad? Tiene dos polos, una que sí está conectada aquí a la línea y otra que está conectada a tierra, otro de los brazos. Estos tipos de antenas presentan una ganancia característica de 2.15 dBi y presenta un patrón de radiación omnidireccional, como lo pueden ver aquí en 3D. De hecho, cuando usted lo ve en 2D, en el plano horizontal o en el plano azimut, va a ver que es omnidireccional, totalmente circular, pero ya en el plano vertical de elevación va a ver, parece como un 8, como si fuera bidireccional, ¿verdad? Pero realmente es porque no tiene tanto alcance, ¿verdad? En manera de elevación, que por eso es que aquí cuando se produce el resultado en 3D aparece de esta forma. Es decir, que en el campo cercano, en vertical, va a tener poca propagación. Ya en el campo lejano vamos a tener mayor propagación. Ahora bien, otro tipo de antena que tiene patrón de radiación omnidireccional es la dipolo plegado. Como pueden ver, también son dos brazos de dipolo, pero adicionalmente va a tener aquí una distancia, y va a tener acá, ella se va, como dice, se va a plegar, por eso se llama plegado. Básicamente la longitud de esta se calcula igual que la anterior, pero vamos a tener aquí beneficios en este tipo de antenas. Va a tener una impedancia característica de 300 ohmios, bueno, esa no es realmente la ventaja. La ventaja es que vamos a tener un mejor ancho de banda. O sea, esta tiene un mejor ancho de banda que la dipolo, con respecto a la dipolo. Luego también podemos ver la antena Yagi. De hecho, Yagi Uda también se aparece muchas veces con ese nombre porque fue las personas que lo crearon. Y miren que también se basa también ¿de qué? De una antena dipolo. Miren que aquí tenemos el elemento dipolo excitado, que es el que está conectado a la línea, a la tierra, y los demás uno va a ser reflector y otro van a ser los directores. Entonces, uno va a ser aproximadamente 5% más largo que el dipolo, y este va a ser un 5% aproximadamente más corto que el dipolo, es decir, que lambda medios. Aproximadamente, porque si lo hacemos, básicamente, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, vamos a tener de pronto, no vamos a obtener una buena respuesta. De hecho, entre más directores tengamos, vamos a tener mayor directividad de la antena, mayor ganancia también. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo con la construcción de una antena Yagi. Y el primer paso es construir, ¿qué? La dipolo. Entonces tienes que calcular el lambda medios para saber más o menos cuánto es el largo. Ya sabemos que sería aproximadamente el 95%, es decir, aquí se le restó el 5% y aquí me obtuve un valor, un largo
en metros. Aquí estaríamos hablando en metros, en unidades de metros. Y estamos operando a una frecuencia de 2440 MHz. Y voy a poner las unidades para que no quede así suelto. Bueno, entonces miren, luego que se hizo la simulación, aquí yo les coloqué una tabla de resumen. Miren, la dipolo primero nos dio 0.05833 metros, el largo del dipolo. Entonces, nosotros revisamos cuánto nos daba el SWR, cuánto nos daba el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión aquí no está cumpliendo porque debe ser menor a menos 14. Es decir, que empieza a cumplir. Cuando yo le empiezo a disminuir la longitud al dipolo, yo empiezo a ver que tengo un mejor SWR, una mejor relación de onda estacionaria, mucho más pequeño, pero lo ideal es que esto sea 1. Y lo ideal es que esto sea bien pequeño, es decir, que sea mucho menor de menos 14. Recuerden que los números negativos, entre más alejados estén del 0, van a ser más pequeños. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, este es usando el software for Neptune. Aquí nos muestra cómo tenemos las curvas del SWR, ya que a un largo de 0.055 del que del dipolo, porque para hacer la Yagi primero hay que diseñar el dipolo. Entonces aquí miren, aquí obtenemos los valores y a 2440 MHz obtenemos un SWR de 1.41 y un coeficiente de reflexión de menos 15, que es menor a menos 14, es decir, que podemos ahí operar. Y también se pueden ver las gráficas de la impedancia. Que miren que habíamos dicho que la impedancia característica más o menos son 73 ohms. Miren que aquí están valores en resistencia y aquí están los valores reactivos. Entonces miren que aquí hay un valor reactivo. Seguramente para acoplar esta impedancia hay que agregarle una pequeña guía de onda más de largo de línea, una línea coaxial, un coaxial para poder acoplar, dependiendo para lo que vamos a usarla. Si queremos que sea para un televisor o algo, tenemos que ajustarla a 75 ohmios, que sería una guía de onda bastante pequeña que luego más adelante les explicaré. En un CIPAS, cómo hacemos y acoplamos las antenas. Ahora bien, este es el patrón de reacción de la antena del dipolo. Que como pueden ver es un patrón de reacción omnidireccional y esto es importante. Miren que aquí estamos viendo en el plano vertical y en el plano horizontal. Entonces aquí me indica la ganancia más o menos característica, que es de 2 dBi, ¿verdad? 2.12 dBi me dice que es la ganancia característica de este tipo de antenas. Bueno, entonces ahora el segundo paso para realizar el diseño de la antena Yagi es hacer los cálculos referentes a el reflector y a los directores. Entonces, si yo quiero, aquí hay un ejemplo, yo quiero una directividad de 9.2, entonces yo tengo que utilizar, aquí me dice hasta 5 elementos donde vamos a tener un elemento que es el dipolo que está alimentado, que ya según la simulación ya calculamos el largo que debe ser. También tenemos luego el largo del reflector, que aquí nos dice el largo del reflector es 0.482, pero L1, que es el reflector sobre lambda, va a ser igual a 0.482. Ahora les voy a explicar. Y así tenemos los directores, que serían L3, L4 y L5. Para este caso, ¿verdad? De tener una directividad del dipolo de 9.2 decibeles. Aquí estamos hablando de decibeles. Entonces, esta tabla, ¿quién la creó? Esta tabla, porque ahorita estaba hablando de que para poder hacer la antena Yagi-Uda aproximadamente tenía que ser más o menos el 5% del largo del dipolo. Pero chicos, miren, ustedes como estaban viendo ahorita en la tabla cuando estamos desarrollando antenas, con que tú le cambias a veces milímetros al largo de la antena, ya eso varía. O sea, hace variar mucho sus parámetros, su coeficiente de reflexión, su relación de onda estacionaria. Entonces, este señor Balanis
que uno de los pioneros en el diseño, en la creación de libros para ayudar y orientar en el diseño de antenas, él creó esta tabla en relación con estas características para orientar a la persona, ¿verdad? Porque también es importante tener en cuenta el diámetro de las varillas para construir esa antena. Entonces, miren, aquí él nos dice para el diámetro de las varillas sobre la longitud de onda va a ser igual a 0.085. Él encontró, haciendo un montón de experimentos, pudo llegar a esta relación. Y luego, de aquí tú puedes despejar el diámetro de la varilla, va a ser igual a 0.085 por lambda. Entonces, si ya nosotros tenemos nuestro valor de lambda en metros, es solamente multiplicar, ¿verdad? 0.085 por este valor de lambda. Y me da estos 1.045 milímetros, va a ser el grosor del diámetro de las varillas de la antena. Ahora, se tiene que calcular también la longitud del reflector. Entonces, aquí me dice que la longitud, length of reflector, va a ser para una directividad de 9.2 de 0.482, ¿qué? Pero L1 sobre lambda. Entonces, aquí tenemos L1 sobre lambda es igual a 0.482. L1 que impide que L1 quede solo lambda, pasa a multiplicar. L1 igual a 0.482 por lambda. Entonces, tenemos que es igual con este valor de lambda, lo multiplicamos con 0.482 y obtenemos aquí ya el largo del reflector. Y luego así hacemos el cálculo de los directores L3, que está aquí, porque ya el L2 sería, ¿verdad? Sería el dipolo que ya se diseñó, que es aproximadamente la mitad de la longitud de onda. Entonces, aquí tenemos 0.428 y 0.428, es decir, que tanto la longitud del tercer elemento como el quinto elemento van a ser iguales. Pero que aquí tendríamos L3, L5 sobre lambda. Entonces, aquí tenemos L3 y L5 van a ser igual a 0.428 lambdas. Entonces, yo multiplico 0.428 por lambda y aquí hago el resultado y calculo, y entonces ya voy a saber cuánto debe ser mi largo, perdón, aquí lo tengo, 0.45226.012 metros, el largo L3 y L5. Luego ya para el largo L4 me dice que es 0.424 por lambda, ¿verdad? Y aquí multiplico por el valor de lambda y ya obtengo esto, la longitud de mis elementos de la antena, pero ahora yo necesito calcular el espacio entre los elementos. Entonces, eso va a ser igual aquí para esto, aquí yo veo el espacio entre los directores. Si yo quiero esta directividad, debe ser 0.2. Y miren que aquí tengo el espacio sobre lambda, va a ser igual a 0.2. Entonces, el espacio entre los directores va a ser igual a 0.2 lambda. Reemplazo el valor de lambda y me da 0.02458 metros aproximadamente, ¿verdad? Aquí todo está en unidades de metros, pero también podemos trabajar con milímetros como para ser más exacto. Entonces, miren, cumpliendo lo que nos dice Balanis, obteniendo esos cálculos de los reflectores de los directores de la antena, yo hago la simulación y estoy viendo que el SWR es mayor que 2 y que el coeficiente de reflexión es mayor a menos 14. No es, de hecho, esta antena está resonando, según esto me muestra aquí, está resonando a esta frecuencia que está aquí entre 2480 y 2500, es decir, más o menos como 2490. Está aquí resonando la antena. Es decir, que yo tengo que variar algún parámetro, tengo que hacer un ajuste. Miren que a pesar de todo esto del diseño de antenas, tiene su... No es tan exacto y por eso se necesitan de software de simulación de toda la parte electromagnética, de los materiales que se van a utilizar, el grosor y todo esto de ellos, para poder ver realmente la respuesta. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, que tenemos que hacer algo. Entonces, como me está resonando una frecuencia mayor y yo quiero que me resuene a esta, entonces
En la literatura igual también nos apoyan y nos dicen en cuanto a la experiencia y el diseño de antenas, me dice que yo, referente a esto, tengo que empezar a modificar la separación de los elementos. Ese es el único parámetro que voy a variar. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Como yo quiero que me resuene a una frecuencia menor, yo tengo que dejar más separados los elementos. Entonces, tengo que aumentar esa separación. Entonces, se itera varias veces y se obtiene que la separación entre los elementos debe ser 0.0288 y habíamos calculado que era 0.024. Es decir, que siempre aumentamos, ¿verdad? 0.0288. Entonces nos tocó irlas aumentando y ahí se obtuvimos, miren que se empezó, uno lo iba aumentando y se iba moviendo la gráfica. Se iba moviendo hasta que, ¿verdad?, lo más aproximado que lo podamos hacer y que sea menor a menos 14. De hecho, nosotros podíamos volver a integrar y tratar de hacerlo un poquito más despacio y mirar, y tener el cuidado de no pasarnos y no llegar ahora luego por acá arriba. Entonces, tiene su trabajo el diseño de antenas, pero igual existen muchas herramientas de optimización y nosotros vamos a trabajar con el software MATLAB. Yo les estoy dando desde la experiencia. De pronto ustedes ahora tienen el software y pues bueno, el software de MATLAB van a ver que es mucho más fácil, pero estos son realmente los pasos, ¿verdad?, para el diseño y el desarrollo de antenas. Y de hecho, todos estos software también tienen sistemas de optimización para que ustedes más o menos coloquen dentro de un largo y un ancho y él te busque el punto óptimo, ¿verdad?, al cual debe ser ajustado esa antena. Aquí podemos ver el patrón de radiación ya de la antena Yagi. Como pueden ver, es un patrón de radiación como ese patrón de radiación. Direccional. Muy bien, David. Es direccional, ¿verdad? Porque está dirigida tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. En el plano horizontal un poquito está más esparcido, ¿verdad? Pero como pueden ver aquí en el plano vertical está mucho más claro. Aquí está hacia una parte, obviamente sí. Miren cuánto dio la ganancia de esta antena, 10.6. Vamos a tener una mejor ganancia que teniendo una dipolo, solamente agregando unos elementos más. 3 directores y un reflector al dipolo. Podemos ir, ahorita en la dipolo teníamos solamente una ganancia de 2.1 dBi y miren que ganamos prácticamente 8.5, perdón, decibeles, colocando unos elementos adicionales a la antena. Entonces, así se han ido desarrollando diferentes tipos de antenas. Existen también las antenas helicoidales. Estas antenas, para el diseño de ellas, tenemos que tener en cuenta esta fórmula, ¿verdad? Nosotros la desarrollamos de acuerdo a una ganancia. Entonces, entre mayor número de vueltas que tenga, ¿verdad?, entre más espirales que tengamos en esta antena, vamos a tener una mayor ganancia. Entonces, también entre el diámetro de la hélice, es decir, qué tan grande es esa espiral, vamos a ver que vamos a obtener una mayor ganancia. Entonces, el número de vueltas debe ser mayor a 3 para el desarrollo de este tipo de antenas helicoidales. El espacio entre vueltas en metros, es decir, este S, que es el espacio que va a haber entre una vuelta y otra, aproximadamente es lambda cuartos. Y el diámetro de la hélice en metros, que es decir, el diámetro más o menos como el círculo que tiene, lo que abarca la espiral de la antena va a ser igual a lambda sobre pi. Y ya sabemos que lambda es la longitud de onda en metros, que es igual a c sobre la frecuencia. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, nosotros podemos obtener una ganancia específica de la antena. Este tipo de antena se utiliza sobre todo para enlaces, radioenlaces con satélites. Tienen una alta ganancia. Ahora bien, existen otro tipo de antenas como la guía de onda circular. Este tipo de antena también tiene un patrón de radiación direccional y tienen
diferentes ecuaciones que nos pueden ayudar a calcular la separación de este monopolo que está aquí. Tenemos que calcular el largo de ese monopolo que va a depender de la longitud de onda de operación en la cual va a trabajar esa antena que vamos a diseñar. Y también el largo de la guía de onda va a depender de lambda sub g, y lambda sub g, que es la longitud que resuena dentro de la guía de onda, va a depender de la longitud de onda de la antena y de la D, que 10 sería el diámetro de esa guía de onda. Existe también aquí, les coloqué una herramienta que les ayuda a realizar los cálculos de este tipo de antenas, colocándole la frecuencia de operación y el diámetro en milímetros de la guía de onda que va a usar. Y ahí automáticamente le hace todos los cálculos del diámetro del dipolo, la longitud del monopolo y todo lo que necesitamos para el desarrollo de esa antena. Aquí también existe un cálculo aproximado de cómo calcular el ancho del haz a menos. Recuerden que el ancho de haz de la antena se calcula a los menos 3 dB de la ganancia de la antena. Y se calcula con 180 por lambda sobre pi por d, que es el diámetro de la guía de onda. Es decir, entre mayor diámetro, vamos a tener un ancho de haz más reducido. De hecho, no sé si se acuerdan cuando leían la normativa, ahí les decía, por ejemplo, para los enlaces, ya de frecuencias de 24 GHz les decía, o 24.000 MHz les decía que necesitaban cierto ancho de haz en la antena para, esa es solamente para ganancias de antenas superiores a tal valor. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo al ancho de haz, ¿verdad? Yo voy a obtener mi enlace más dirigido o puede llegar a interferir con otros sistemas. Bueno, entonces ahora les voy a hablar un poquito acerca del diseño de antenas con MATLAB, con el Toolbox Antenna Designers. Algo importante para preguntar de los que están aquí, ¿todos tienen instalado MATLAB en su computador? ¿Alguno no tiene instalado MATLAB en su computador con la licencia del institucional? La que aparece la licencia de la UNAP. ¿No tienes la licencia de la UNAP, Jaime? Sí, sí, señora, yo la tengo. Yo tengo instalado el programa con licencia y todo de la UNAP. Ok, perfecto. ¿Alguno de los que están aquí presentes no tiene instalado el software MATLAB con la licencia de la universidad? Yo lo uso pues onlinemente, yo lo uso online, no lo tengo descargado. Te toca descargarlo y te toca instalarlo, porque el online, espérense para ver si verifico, el online creo que no trae el Toolbox de Antenna Designer. Déjenme un momento y miro. No lo trae, profe. No lo trae, ¿verdad? Sí, es que yo creo que yo lo estuve mirando No. otra vez, no lo trae. Les toca trabajar, les toca trabajar con el software instalado. ¿Alguno de ustedes tiene problema con instalar MATLAB o no ha tenido la experiencia de instalarlo y de utilizar la licencia institucional? ¿Algunos Profe, no saben? yo tuve inconveniente con el software, profe. Lo que pasa es que al instalarlo en el computador, el software siempre es pesado y se me volvió bien lento. Y en el momento de hacer la práctica de laboratorio, pues yo tuve ese inconveniente y traté de hacerlo pues online y no trae el toolbox de la antena. No, Entonces, eso toca como hacerlo. un Sí, compañero, sí señora, toca tener con el software instalado. Y me tocó instalar solamente el software en otro computador para que pudiera trabajar normalmente. ok. Bueno, entonces, si alguno llega a tener inconvenientes o algo con la instalación de MATLAB, por favor me escribe por el Teams para yo poderle darle soporte.
referente a la instalación y obtener el toolbox, porque este toolbox lo tenemos dentro del paquete de la universidad. Entonces es importante también tener en cuenta que no debemos tener la versión de prueba ni nada de eso, sino la versión original de la universidad para poder descargar este toolbox. Si ustedes no tienen este toolbox, ¿cómo lo pueden instalar? Lo pueden instalar con la opción, miren que MATLAB arriba tiene 3 pestañas, una que se llama Home, otra que se llama Plots y otra que se llama Apps. Entonces nos tenemos que ubicar en la pestaña que dice Apps y en esa pestaña le damos clic en Get More Apps. Si usted no le aparece en las apps, Antenna Designer, pero si usted le da clic acá y no le aparece esa opción, entonces usted tiene que entrar aquí a Get More Apps y luego que entre allí, usted le va a abrir una ventana y un buscador. Usted va a escribir allí Antenna Designer. Antena en inglés es con doble N aquí. Entonces es importante escribirla de manera correcta para poder encontrar el paquete. Y automáticamente cuando usted lo busque le va a dar la opción de instalarlo. Usted le da clic en instalar y ya se va a quedar instalado el software, va a quedar instalado la aplicación allí en su computador, en su MATLAB, ese toolbox. Entonces, cuando nosotros le damos clic, ya cuando lo tengamos instalado, le damos clic aquí, Antenna Designer, se nos va a desplegar esta ventana. Luego que se nos despliegue esta ventana, esto yo se lo estoy explicando cómo lo vamos a desarrollar en la parte de la teoría. Le vamos a dar clic aquí en New. Automáticamente cuando le damos clic en New, se nos abre otra ventana donde vamos a encontrar estas partes características que son importantes, que es algo que les decía yo. Nosotros aquí vamos a tener primero una galería de antenas. Se lo voy a mostrar de una vez acá directamente con el MATLAB para que lo puedan ver de mejor manera. Y en esa galería de antenas, miren, ahora mismo están activas todas las antenas porque yo tengo que, en radiación, tengo todos los tipos de antenas, todos los tipos de polarización y todos los tipos de ancho de banda. Entonces, de acuerdo a como yo aquí interactúe con este menú, se me van a activar o desactivar las antenas. Miren un momento, vamos aquí a ver. Entonces, miren, aquí estamos en el Home, no me aparece. Yo tengo que ir a la pestaña Apps. Luego, aquí yo tengo, aquí, Antenna Designer, y yo le doy clic, se me va a demorar un ratito en cargar. Se me abre, se me despliega otra ventana. Entonces, cuando se me despliega esta ventana, no le voy a dar clic aquí en New. Luego, cuando yo le dé clic aquí en New, yo voy a tener aquí un menú. Miren, aquí tengo la galería de todos los tipos de antenas que podemos diseñar con MATLAB. Mira, podemos de parche, de espirales de parche. Otras, mira, la yaguiuda, sector, log periodic. Aquí tenemos diferentes tipos de antenas. La monopolo, la helicoidal, miren. Y aquí están estas de apertura también. Y pues bueno, entonces miren, si yo por ejemplo escojo aquí antenas direccionales, entonces miren que el dipolo desapareció porque el dipolo no es direccional y así se me van a activar y desactivar ciertos tipos de antenas. Entonces si ya yo coloco direccional pero circular, entonces también se me van a quedar solamente activas las que cumplen con esas características. Entonces, de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Yo voy a escoger. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger aquí, vamos a escoger esta tipo de antena Horn, vamos a hacer aquí un ejemplo. Y luego vamos a seleccionar, aquí es si nosotros queremos una estructura de soportes. Como ya este tipo de antenas ya tiene como una cavidad acá, no vamos a necesitar colocar ningún tipo de estructura de soporte. Aquí vamos a colocar la frecuencia. Yo, por ejemplo, yo voy a coger acá una frecuencia de 10 GHz como ejemplo para ustedes. Ustedes lo tienen que desarrollar, tienen que seleccionar en esta actividad una banda de frecuencia libre. 10 GHz no es banda de frecuencia libre.
Ustedes tienen que seleccionar una banda de frecuencia libre para radioenlace. Entonces le damos a aceptar acá. Entonces miren lo que me hace MATLAB. MATLAB se demora un ratito allí porque él me está haciendo el cálculo matemático de cómo deben ser las dimensiones, cada una de estas dimensiones de la antena. Él me hace todo el cálculo y me muestra la estructura y la ubicación de ella. Entonces, luego yo puedo revisar de esta, por ejemplo, que me interesa a mí, el parámetro de dispersión, parámetro S11. Entonces yo le doy clic allí y él va a empezar a hacer el cálculo de ese parámetro a esa frecuencia de operación. 10 gigas, miren que de hecho él se hizo aquí automáticamente un rango de frecuencia, es decir, va a empezar desde 9000 MHz de saltos en 100 hasta 11000 MHz. Entonces, de acuerdo a qué tantos saltos, él se va a demorar o no en procesarlo. Entonces, miren, aquí ya me da la gráfica. Entonces, miren, a 10 GHz, yo puedo darle clic acá y yo le coloco aquí. Y a 10 GHz me dice que tengo una magnitud en decibeles del parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión, de menos 25.834. Estamos trabajando con un buen S11, ¿verdad? Es menor a menos 14. Entonces, está súper bien. De hecho, ¿qué ancho de banda estará operando esta antena? Usted lo puede tomar desde aquí, desde menos 14. Como están los saltos en 100, miren que no me toma sino de este punto a este punto. Por ejemplo, miren, aquí estamos a 9.5 GHz, tenemos menos 15. Y aquí, vamos a poner aquí a menos 15 también, más o menos, que quede igual. No queda igual, bueno. Y aquí tenemos a menos 14, 10.7 GHz. De 9.5 a 10.7 GHz. Están viendo que este tipo de antenas tiene un ancho de banda bastante amplio en el cual puede operar en todas estas bandas que estén aquí. ¿Por qué? Porque tengo un SWR menor a menos 14 y eso me garantiza también tener una relación de onda estacionaria menor a 2. Luego que puedo ver yo el parámetro de el patrón de radiación en azimut. AZ es de azimut y L es de elevación. Entonces, miren, me dicen que esta antena tiene una ganancia de 15.48 decibeles. Miren, aquí me dice que obtiene una ganancia de tantos decibeles, 15.48. Y también me dice que en elevación tengo una ganancia también de 15.48 decibeles. Es decir, ahora si yo quiero calcular el ancho de haz, ¿qué puedo hacer? Yo le doy aquí clic derecho y me voy aquí, si no me equivoco, a propiedades. Y se me abre ahí, que se me abrió aquí de este lado de la pantalla. Lo puedo traer. Me lo deja arrastrar. Espérense a ver si lo maximizo y lo así ya, ahora sí maximizado. Entonces, miren, aquí él me va diciendo. Ay, no, esto es el color. Estas no es las propiedades de la para medir. Aquí, measurements. De hecho, aquí hay algo que se llama angle span, pero yo quiero mirar antena metrics. Aquí. Ay. Bueno, entonces. Ay. Y esa antena metrics automáticamente me selecciona y me indica cuánto es. Por ejemplo, miren, aquí estamos en 11.92 y aquí estamos en 11.92. Aquí este sería el valor de la ganancia y este sería el valor de grados. Aquí estamos a 15 grados y aquí estamos a 345. Recuerden que esto es 360. 360 menos 345, estamos hablando de ¿cuántos grados? 15, ¿verdad? 15 grados. 15 Es decir, grados. que
acá hay 15 grados y aquí hay 11.92 grados. Entonces, el total de estos grados sería el ancho de haz en grados, ¿verdad? Sumando esto, ¿verdad? La diferencia entre 11.92 más 15, que sería acá. Y ahí podríamos tener un dato importante que luego más adelante lo van a ver para calcular la directividad de la antena. De hecho, miren que él me dice, ay, el half power bandwidth, de una vez me dice el valor acá. Me dice que el half power bandwidth es el ancho de haz es de 30 grados. Automáticamente me lo calcula con esa función de measurements. Entonces, ese es un dato importante porque yo les voy a pedir en la guía de actividades, se les solicita a ustedes calcular la directividad de la antena y calcular la eficiencia. Entonces, para calcular esos valores van a necesitar el cálculo del ancho de haz de la antena. Entonces, aquí de hecho ya se los dice, se los calcula cuánto es ese ancho de haz. Y miren, pero esto es en elevación. Ese ancho de haz lo tienen que calcular tanto en azimut como en elevación. Ya sabemos que le damos aquí measurement, le damos antena matrix. Entonces me va a aparecer este cuadrito que está aquí. Yo le voy a dar remove. Y automáticamente me dice que ya para la parte de azimut son 40 grados. El half power boundary. Y en elevación me dice que son 30 grados. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar algo que vamos a estudiar más adelante de las características. Esto lo va a pasar rápido porque ya les expliqué, pero igual les va a quedar aquí como la presentación de cómo hacer el diseño de una antena. Aquí fue otra banda de frecuencia. Esta es una banda de frecuencia libre, pero no es usada para radio. Sí es usada para radioenlace, pero está restringida. 900 MHz trabajan en los sistemas de celulares. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer rapidito porque ya se lo estaba mostrando ahorita. Entonces, importante cuando diseñemos antenas, mirar que el coeficiente de reflexión, el parámetro S11 menor a menos 14, que nos va a asegurar una relación de onda estacionaria menor a 2. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo de cómo calcular lo que le estaba diciendo ahorita, la directividad y eficiencia de una antena. Entonces, miren, aquí esto, como fue con un datasheet de una antena comerciante, este ejemplo, aquí primero tocó explicar paso a paso cómo calcular estos ángulos. Entonces, aquí mostraba que a menos 3 dB, miren que, de hecho, los datasheets te colocan siempre la escala máxima. Bueno, algo que les voy a explicar importante también del patrón de radiación para que les quede claro, es que estos círculos que están aquí del patrón de radiación me va indicando la ganancia. Esta antena no tiene ganancia 0 dB, pero estos dB que están aquí negativos me va indicando lo que va restando realmente a la ganancia principal. La ganancia de esta antena seguramente es del orden de los 20 y tanto dBi, pero entonces yo para poder calcular en este datasheet el ancho de banda de la antena, que eso seguramente les va a tocar. Si toman después más adelante, no toman el diseño de la antena, sino una antena comercial, bueno, dependiendo de lo que quieran tomar más adelante, en la siguiente fase, ustedes tienen acá que calcular el ancho de haz, y ese ancho de haz se calcula a menos 3 dB de la ganancia máxima. Entonces, si aquí máximo es 0, es decir, a menos 3 dB, que aproximadamente se sacó que era por aquí, pues si aquí hay menos 5, aquí hay menos 10, entonces menos 3 más o menos está por aquí y acá. Entonces se mira exactamente cuánto es la abertura. Aquí nos dio 12 grados, en este caso nos dio 10 grados. Miren que aquí aproximadamente hay 5, aquí hay otros 5, nos dio 10 grados. Entonces, con esos grados los pasamos a radianes. Luego esos valores que están allí en radianes, miren, 12 grados en radianes da 0.2, 10 grados en radianes. Miren que esto es en azimut y en elevación, así como lo vimos ahorita en MATLAB, que nos decía ya el valor del half power bandwidth, este valor en grados. Entonces, tenemos que pasarlo ¿a qué? A radianes. ¿Cómo se pasa a radianes? Multiplicando por pi y dividiendo entre 180. Entonces, luego que ya tenemos estos valores, usamos esta ecuación de directividad que es igual a 4pi sobre
el half power bandwidth en elevación por el horizontal. ¿Verdad? Recuerden que ahorita nos dio 40 grados y 30 grados para ese tipo de antena que yo hice ahorita el diseño, a 10 gigas. Entonces tendría que pasarla, ¿qué? A radianes y reemplazarla aquí en la ecuación. Luego, aquí lo tengo en escala lineal, lo tengo que pasar a decibeles. Entonces, para pasarlo a decibeles, coloco 10 logaritmos de ese valor y voy a obtener la directividad de esta ganancia de 25.54. Por ejemplo, si yo hago esto acá, yo haría, teníamos el half power bandwidth, vamos a poner aquí, half power bandwidth horizontal. Bueno, vamos a poner aquí, en elevación, lo teníamos en cuánto? Había uno que era 30 y otro 40. Vamos a revisar acá una vez. En azimut está 40 y en elevación está 30. O sea, elevación es 30 grados. Entonces lo tenemos que multiplicar por pi y dividirlo entre 180 para tenerlo en radianes. Ay, espérense que esto pi es en minúscula en más blanco. Y entonces ahora tendríamos el half power bandwidth ¿de quién? No sería en elevación, sino en azimut, pero aquí serían 40 grados, ¿verdad? Recuerden que ese valor de dónde lo estoy tomando, lo estoy tomando de aquí del mismo MATLAB, me está diciendo el half power bandwidth en azimut es de 40 grados. Él hace automáticamente las mediciones. Entonces, le doy Enter, ya tengo aquí en pi, entonces, perdón, en radianes. Ahora, ¿qué me dice la fórmula de directividad? La fórmula de directividad me dice que va a ser igual a 4pi sobre la multiplicación de esos dos valores. Entonces, yo coloco que la directividad va a ser igual, pero a 10, ¿verdad? Porque hay que ponerla en decibeles. Una vez vamos a ponerla aquí en decibeles. 10 por logaritmo en base 10. ¿De quién? De 4pi, era 4pi, ¿verdad? 4 por pi entre, vamos a poner aquí otro paréntesis para que todo esto se haga el logaritmo. 4pi por el producto de estos dos valores. Este por el half power bandwidth en unidades de radianes, que ya lo calculamos allí. Entonces, le doy, vamos a verificar la fórmula. ¿Por dónde va? Ay, ¿qué pasó por acá? Sí, miren, 4pi. Está bien. Pero ya usamos de una vez 10 logaritmos. Le damos Enter y nos dice que la directividad de esa antena va a ser de 12.24 decibeles. Entonces ya tenemos ese dato, que eso nos lo van a pedir aquí en nuestra actividad de la guía de onda. Y luego podemos calcular la eficiencia. Y la eficiencia es igual a ¿qué? A la ganancia en dBi sobre la directividad. Entonces, como ya aquí Marla nos dice cuánto es la ganancia de esta antena, es 15.5 decibeles. Entonces colocamos 15.5 entre lo que nos dio ahorita Marla, ¿verdad? Es decir, que la eficiencia va a ser igual a D sobre la ganancia, perdón, es la ganancia 15.5 sobre D. ¿Verdad? Ese valor ya lo tenemos ahí de MATLAB. Entonces, nos dice que la eficiencia de esta antena, uy, 10 ganancias sobre directividad. Sí. Nos está dando, de hecho, nos está dando que la eficiencia es de 1.26, o sea, si lo multiplicamos por 100 en porcentaje sería 126%. Ese dato
Sí, dice que la ganancia 15.5. Aquí. 15.48. Ajá. 15.48, pero igual es mayor la ganancia sobre la directividad. Voy a verificar esta ecuación igual para ver si es realmente directividad sobre ganancia, porque estoy viendo que me está dando por encima de un 100% y me parece un poco extraño. Déjenme verificar un segundo que no haya sido que haya cambiado. No, pero es que aquí yo hice el cálculo con esta. Bueno, esta antena nos dio ese dato. Obviamente no vamos a colocar una eficiencia mayor al 100%, si nos da un poco por encima de ese 1, que sería el 100%, pues colocamos hasta el máximo el 100%. Ahora, bueno, otro tema importante que debemos tratar aquí en cuanto al diseño de un radioenlace es primero entender que la propagación de las ondas, cuando ya estamos trabajando a frecuencias superiores a los 900 MHz, empezamos a tener una propagación por línea de vista, es decir, que debemos procurar que para que haya conectividad entre un extremo, otro extremo donde tenemos ubicadas nuestras antenas, que tengamos libre de obstáculos, tengamos nuestra línea de vista debe estar libre, ¿verdad? Entre las dos antenas para que se transfiera la mayor cantidad de potencia. De hecho, nosotros podemos tener esto que se llama aquí. Bueno, algo importante que de pronto no les he hablado es que las ondas no se propagan de manera plana. Las ondas ocupan un lugar en el espacio. Entonces, si nosotros debemos tener una región, esto le llaman región de Fresnel porque fue la persona que realizó el estudio y se dio cuenta de que las ondas ocupan un lugar en el espacio, entonces se debe tener por lo menos el 70% de esa zona de Fresnel se debe tener libre para que pueda haber un radioenlace realizable a frecuencias superiores a 900 MHz. Entonces, el análisis de línea de vista en un radioenlace se lleva a cabo realizando el perfil del terreno, que eso lo hicieron ustedes en la fase anterior. Ustedes tomaron dos puntos que cumplían con unas características, ¿verdad? El punto A al punto C no tenían línea de vista, por tanto necesitaban un punto B que sí tuviese línea de vista entre el A y el B, y entre el punto B y el punto C. Entonces, necesitábamos línea de vista, ¿por qué? Porque nosotros vamos a operar en un rango de radiofrecuencias, ese radioenlace. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de radioenlaces superiores a 12 kilómetros, ya podemos ver que nuestra línea de vista va a estar limitada también por la curvatura de la Tierra, porque sabemos que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, y dentro de esos análisis hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso igual, de hecho, cuando se les decía entre los puntos A y punto B debía haber mínimo 15 kilómetros, era para que ustedes buscaran de cierta manera y pudieran ver también ese efecto de la curvatura terrestre. Ahora bien, existe una distancia máxima en el concepto de horizonte de radio en la cual nosotros podemos ubicar nuestras antenas para que haya un radioenlace. Entonces, eso se calcula a través de esta ecuación, donde me dice que la distancia máxima entre dos antenas, para que no se vea afectada por esta curvatura terrestre, debe ser igual a la sumatoria de la raíz de 17 por las alturas de las antenas. HT sería la antena transmisora y HR la antena receptora. Entonces, por ejemplo, ahora, para calcular esta altura de la antena, nosotros tenemos que tener en cuenta la región de Fresnel, esa que les decía que las ondas no se propagan planas. Ya hubo alguien que hizo el desarrollo, realizó las ecuaciones, los experimentos, para que nosotros podamos desarrollar y tener un radioenlace viable.
Entonces es importante tampoco, ¿verdad?, tener una distancia tan amplia entre los dos puntos, porque a pesar de que podamos ver línea de vista, de pronto en un perfil topográfico, nos vamos a ver también afectados por la curvatura de la Tierra. Bueno, entonces esta ecuación surgió del estudio de Fresnel, de esa región, donde esta puede ser resumida. Ay, un momentico que estoy viendo que esto no se alcanza a ver acá. Darle un poquito para arriba. Entonces, como les había dicho, se requiere que por lo menos el 60% de esa primera región de Fresnel esté libre, es decir, que si hay un obstáculo, solamente ocupe por lo máximo el 40% para que se pueda transportar la energía y no se vuelva deficiente el radioenlace y no se caiga. Entonces, tenemos esta ecuación que está aquí donde podemos estudiar, de hecho, hablan de una primera región, pero él también estudió la segunda, la tercera, la cuarta, por eso hablan de F sub n, de muchas regiones de Fresnel. Pero aquí, por ejemplo, se tiene resumida la primera región de Fresnel, donde nosotros nos vamos a concentrar nuestra atención. Dice que la primera región de Fresnel es igual a 17.32 raíz cuadrada de la distancia de la antena al obstáculo. Eso es cuando tenemos un obstáculo. Al obstáculo por la distancia del obstáculo a la antena receptora sobre la distancia total entre las antenas por la frecuencia de operación de la antena en gigas. Es decir, que si la antena está operando a 5 gigahertz, entonces aquí solamente colocamos en la ecuación 17.32, esto lo ponemos en kilómetros, es decir, 9, por ejemplo, si es 15 kilómetros, 15 por 3, por ejemplo, 3 kilómetros que hay de distancia del obstáculo hasta la otra antena, la distancia total sería 18 y la frecuencia, por ejemplo, si son 5 gigahertz, solamente coloco aquí 5, porque ya aquí me está diciendo que el valor de la frecuencia va a estar en gigahertz por esta unidad que está aquí, esta constante que está aquí en la ecuación. Ahora, si ustedes, como en el caso de ustedes, del punto A al punto B, no va a haber obstáculo, y del punto B al punto C no va a haber obstáculo, entonces la primera región de Fresnel se calcula con esta ecuación que es mucho más sencilla, 8.656 raíz cuadrada de la distancia total de entre la antena transmisora y la antena receptora sobre la frecuencia en gigahertz. Luego vamos a hacer un CIPA donde yo haga un ejemplo numérico y podamos trabajar con esos valores y no les quede ninguna inquietud ni duda referente al cálculo de estas variables. Ahora, algo importante, ¿para qué calculamos la región de Fresnel? Para saber a qué altura de verdad debemos tener nuestras antenas. Porque no debemos tener una separación de la Tierra para cumplir con esa condición y no se nos vaya a estrellar la sonda, ¿verdad?, con la Tierra. Entonces tenemos que tenerla siempre a una altura, por eso siempre también igual, para tener mejor línea de vista, siempre se busca que las antenas se ubiquen entre un sitio más alto, mucho mejor. Y a pesar de que estén en un sitio alto, igual se busca también de que tengan una base y una estructura también que le den una altura para que no se pierda parte de esa señal. Entonces existen unas ecuaciones las cuales nos van a ayudar a calcular la altura de la antena. Entonces ya sabemos que la altura de la antena va a ser igual a 0.6 mínimo. Debe ser igual a 0.6, es decir, el 60% de F1, que es la primera región de Fresnel, de acuerdo a esta ecuación que está aquí, cuando no tenemos obstáculos. Luego, la corrección por curvatura terrestre, cuando tenemos obstáculos, se hace de esta manera. R1 por R2 sobre 2 veces K por A, donde K es el grado de dirección de la curvatura de la Tierra y A es el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Y este valor del grado de dirección de la curvatura de la Tierra
depende de la región en la cual estemos ubicados en la Tierra. Entonces, por ejemplo, si estamos en el trópico, se utiliza un K igual a 3, si estamos en el Mediterráneo, un 4/3, si estamos en regiones elevadas y secas, se utiliza un K igual a 1. Y en una región todavía mucho más elevada, bueno, por lo general nosotros vamos a trabajar, podemos trabajar ya sea, ¿verdad? Dependiendo si estamos en trópicos, vamos a trabajar con 3, o si estamos en regiones elevadas y secas, vamos a trabajar con un K igual a 1. Ahora, ¿cómo se calcula la altura de la antena? La altura de la antena va a ser igual a la altura del obstáculo en el caso de que tengamos obstáculos, pero si no lo tenemos, no se obvia este valor, más la altura debido a la curvatura terrestre, porque recuerden que va a haber una curvatura que también voy a tener que tener en cuenta para poder calcular la altura de la antena, más la altura H'(m), que es igual al 60% de la primera región de Fresnel, y así de esa manera yo puedo calcular la altura de mi antena. Entonces, como les había comentado anteriormente, en las antenas, nosotros siempre vamos a trabajar con ángulos de azimut y ángulos de elevación. Nosotros matemáticamente podemos calcular el ángulo de elevación con estas ecuaciones que están aquí, pero de igual manera aquí yo les coloqué un software de Ubiquiti que nos ayuda también a poder ubicar, por ejemplo, queremos un enlace punto a punto, ¿verdad? Entonces yo coloco aquí, yo coloco de aquí a acá, igual si yo le doy clic sobre el enlace, él automáticamente me aparece aquí, yo lo debo colocar aquí manual. Obviamente, ustedes ya tienen sus coordenadas, ¿verdad? Entonces nosotros esas coordenadas las podemos cambiar aquí. La latitud y la longitud. Miren lo que aquí, la longitud, de hecho, nosotros que estamos ubicados en Colombia, nuestra longitud va a ser negativa. Nosotros podemos editar estos valores y automáticamente vamos a ver el perfil de elevación y también vamos a poder calcular cuánto va a ser nuestro azimut, cuánto va a ser la altura de la antena, cuánto va a ser la elevación. Obviamente, para que aquí el radioenlace no se está dando. Miren que aquí en la mitad hay una cantidad de edificios y de estructuras que no nos van a dejar. Entonces, este software tiene en cuenta muchas cosas. Obviamente, ustedes ya tomaron sus puntos estratégicos, ustedes los ubican aquí con la latitud y longitud. Miren que esto está en grados, esto no está en coordenadas sexagesimales, sino en grados. Eso ustedes lo pueden también configurar en Google Earth para que se les dé en estos valores. Igual como les dije, vamos a hacer un CIPAP para que toda esta información, de pronto, bastante información la que estamos procesando en esta unidad, requerimos estudio paso a paso de muchas cosas. Bueno, entonces, luego cuando ya hagamos el cálculo de la antena, miremos cuánto debe ser orientada, cómo debe ser, esto de azimut y elevación es cómo debe ser orientada mi antena, hacia el este, oeste, el norte, el sur, en grados. Entonces, por eso es importante. Luego, ya cuando yo tengo la altura de la antena, yo puedo seleccionar qué tipo de torre es adecuada para mi radioenlace. Entonces, dependiendo de esa altura que me da la antena, por ejemplo, si estamos hablando de 10 a 120 metros, estamos hablando de torres autosoportadas. De 10 hasta 50 metros estamos hablando de torres monopolos, de mástiles hasta 18 metros de altura, o torres riestadas que tienen altura hasta de 320 metros de altura. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a esos cálculos y a la verificación con este software. De hecho, este software que les estaba mostrando acá, lo interesante de él, ay, ahora no sé dónde tengo abierto dónde se abrió la página. Bueno, vamos a volver a abrir. Ah, bueno, aquí está. Entonces, miren aquí donde está. De hecho, miren que yo puedo cambiar un poco acá de rapidez, cambiar un poco acá donde ubico mi punto.
Vamos a ubicar esto un poco más lejos para que... Pero aquí no vamos a poder ver. Aquí por lo menos hay algo. Obviamente tengo que... Miren cuánto está a la altura de esta antena. Igual no tenemos conexión. Tenemos pista. Bueno, ahí. Estoy tratando como de acomodar de rapidez, como para que ustedes vean cuando queda ya como... Aquí, de hecho, si nosotros colocamos aquí manual, algo importante, aquí nos va a ayudar y nos va a recomendar qué sistemas, por ejemplo, mire, esto trabaja a 60 GHz, qué tipo de antenas, o de hecho, si usted busca el datasheet, por ejemplo, miren a 5 GHz está este, usted puede buscar el datasheet de este transmisor, receptor, el iFiber 5X HD, que le va a ayudar también en una parte de la actividad que dice que tiene que seleccionar un transmisor para su radioenlace. Usted puede, con esta referencia, usted puede buscar el datasheet y puede obtener los valores de los tipos de modulaciones que utiliza el sistema, cuánto es la potencia de transmisión de ese transmisor, que es importante igual ajustarlos. Miren acá, vamos a... De hecho, este manual de fabricantes, espérate que aquí, mira, aquí ya me muestran el datasheet. El datasheet del transceiver, transmisor receptor. Entonces me dice cuánto es sus dimensiones, su peso, los tipos de conectores que utiliza. Me dice adicionalmente que algo importantísimo de esto es, miren, la máxima potencia de transmisión de acuerdo al tipo de modulación. Miren, la modulación 12X es la 4096 QAM, 1024 QAM, 256 QAM, de acuerdo a esto. Entonces, de acuerdo a la modulación que yo escoja en mi sistema, yo voy a tener una potencia en la cual yo puedo trabajar en ese transmisor de 19 a 20, de 21 a 22, de 23 a 24 dBm, de acuerdo a la modulación. Y también esta va a ser la potencia del transmisor. Pero también voy a tener un parámetro importante que es la sensibilidad del receptor. Entonces, recuerden que los números negativos, en magnitud sean más grandes, quiere decir que es un valor más pequeño, va a ser más sensitivo. Entonces, por ejemplo, este que tiene menos 53 va a poder recibir una señal así de débil, pero este, por ejemplo, que tiene menos 87, menos 90, por ejemplo, es todavía mucho más sensible. Este tipo de modulación. Pero miren que aquí ya se me está limitando ¿qué? El ancho de banda. Entonces yo voy a tener que jugar ancho de banda, a qué ancho de banda voy a trabajar con mi sistema, qué modulación voy a usar para más o menos trabajar en un rango de potencia de transmisión. Recuerden que, por ejemplo, a 5 GHz, ¿cuál es la potencia máxima de transmisión de un transmisor? Son 30 dBm, ¿verdad? Porque miren que esto cumple la normativa, no se pasa. Pero si yo diseñé mi antena y mi antena tiene una ganancia, como la que yo hice ahorita, tenía una ganancia de 15.5, claro que ustedes tienen que diseñar la antena a la misma banda de frecuencia del transmisor. No puede estar la antena funcionando en una banda diferente al transmisor porque ahí no tiene ningún sentido. Ya saben que ustedes tienen que seleccionar una banda de operación libre. Yo porque les di aquí un ejemplo para no hacerles igual la tarea, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, ya usted está trabajando, ¿qué me dice la norma? A 5 GHz, si yo estoy trabajando a punto, no va a haber ningún inconveniente con que yo tenga una ganancia superior a 6 dBi. De hecho, yo les hice aquí un resumen porque yo sé que eso fue uno de los puntos más complicados para ustedes en la actividad pasada. Entonces, les pude hacer aquí un resumen como para que ustedes estuvieran claros. Por ejemplo, a 2400, la potencia máxima del transmisor debe ser 30 dBm si la ganancia de la antena es menor o igual a 6 dBi. Pero obviamente si nosotros estamos trabajando en un sistema punto a punto, como pueden ver las antenas como un patrón de radiación direccional, de hecho la norma dice que yo no puedo usar ningún dispositivo
que no sea para ese tipo de operación, si lo voy a operar punto a punto, no puedo usar otro aparato que no sea para ese tipo de aplicación, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar una ganancia de una antena por lo general que va a ser mayor a 6 dBi, que son antenas ya direccionales. Entonces, si ya la ganancia de la antena es mayor a 6 dBi, la potencia de transmisión, la norma que me dice, yo la tengo que reducir. A 1400 yo la tengo que reducir. ¿Cuánto lo tengo que reducir? Por cada que la ganancia de la antena supera los 6 dBi, yo tengo que restarle 3 decibeles por cada dB que sobre. 3 decibeles le tengo que quitarle por cada dB que supera la ganancia de la antena. Entonces, por eso se hace esta fórmula, esta ecuación, para que usted tenga en cuenta, ¿verdad?, ese ajuste de la potencia de transmisión. Por ejemplo, ¿qué pasa? En este diseño que yo hice ahorita, me dio que la antena tenía una ganancia de 15.5 dB. Entonces, yo tengo que ajustar la potencia de mi transmisor. Yo reemplazo aquí el valor de GA, que es ganancia de antena, 15.5 menos 6 entre 3, y a ese valor le resto 30. Entonces yo miro cuánto es. Acá voy a hacerles aquí como que un ejemplo para que les quede claro. Entonces, vamos aquí a borrar un momentico esto para que quede limpio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la ganancia de mi antena es 15.5. Vamos a suponer que esa antena está operando a 2.4 GHz porque estamos aquí en esa banda. Entonces, la potencia de mi transmisor que yo voy a seleccionar, yo no puedo seleccionar una potencia mayor a esto. ¿Se superan los 15.5 dB? ¿Es mayor que 6? Sí, entonces tengo que aplicar esta ecuación. 30 dBm menos GA menos 6 entre 3. Aquí es algo importante, aquí hay que colocar otro paréntesis para que esto quede negativo y no haya ningún problema. Ahora sí. Entonces ahí me dice cuánto debe ser la potencia del transmisor. Debe ser de máximo de 26.83. ¿Por qué? Porque mi ganancia de la antena es 15.5. Entonces, yo tengo que mirar que cuando yo escoja mi transmisor que trabaje a 2.4, ¿dónde está? Un momentico acá. Y en el caso que yo escoja esa banda de 2.4, voy a buscar aquí donde está lo del Si yo escojo, por ejemplo, algo que trabaje a 2.4, yo tengo que buscar un sistema que me trabaje a 2.4. Miren, aquí me dice 60 GHz, 60 GHz. Vamos a poner aquí 2.4. Entonces él me filtra. Entonces está el iFiber 2X. Entonces yo busco el datasheet de ese sistema. Y entonces lo reviso y miro qué modulaciones cumplen con ese criterio. De hecho, aquí también me dice compatible con qué antenas es compatible ese sistema. Entonces, miren, aquí me está diciendo las potencias. Entonces, ¿cuánto fue que me dijeron? ¿Cuánto fue que me dio el cálculo? Voy a recordar porque realmente ya a veces se me olvidan mucho las cosas. 26.83. Entonces son 26.83. No me puedo pasar de eso. Es decir, puedo trabajar en esta, puedo trabajar en esta, obviamente. 27.83 también puedo trabajar en esta, obviamente sin pasarme, y decir, también puedo trabajar en esta, porque recuerden que esta es la máxima. Pero yo tengo que decir, yo voy a seleccionar tal modulación con una potencia de transmisión de ¿cuánto? Con una potencia de transmisión de 26.83, ¿verdad? 26.83, ¿por qué? Porque yo tengo que cumplir la norma. Yo no me puedo pasar porque no me van a aprobar ese radioenlace si no cumplo con la norma. Entonces, miren, esto es para punto a punto. Para punto multipunto, no te debes pasar nunca
de los 30 dBm. Y es decir, ¿por qué? Porque en los puntos máximos tú vas a tener una antena de 6 dB y no te vas a pasar. Y no te puedes pasar, a pesar que tengas una antena con una menor ganancia, no te puedes pasar que la potencia de transmisión máxima sea de 30 dBm. Ahora, así para las diferentes bandas. Ya miren que para la banda de 5725, 5875, la norma me dice que la potencia de transmisión máxima puede ser hasta 30 dBm y no hay que hacerle reducción si la antena sobrepasa la ganancia de los 6 dBi. Para aplicaciones que punto a punto solamente. Y tengo que utilizar dispositivos, obviamente, que trabajen punto a punto. Bueno, miren ahora a la banda de 24.000 MHz o 24 GHz sería, ¿verdad? Me dice que la pire máxima debe ser de 67.73 dBm. Y ahí dice que la anchura del haz del lóbulo principal no debe exceder 3.5 grados. Y el límite del ancho de haz se aplicará tanto en los planos de azimut como de elevación. El half power bandwidth que yo les decía en inglés, eso es el ancho de haz en español. Lo que me dice aquí la norma. Y bueno, y así sucesivamente con las diferentes frecuencias vamos a tener ciertas restricciones. Obviamente la norma también habla un poquito acerca de los anchos de banda, que si ya estás trabajando con un ancho de banda más amplio, entonces ya tienes que usar un sistema de medición que esté calibrado. O sea, te explican muchísimas cosas ya que son un poco más complejas cuando ya vamos a implementar nuestro sistema. De igual manera, las empresas también en la cual uno compra esos equipos tienen software que están acoplados a la normativa colombiana que también te ayudan, ¿verdad? A cumplir con todo eso. Pero nosotros como ingeniero debemos tener claro también toda esa parte. Bueno, chicos, ahora sí, quedé un poco cansada. Ya hoy es viernes, toda la semana, ¿verdad? Y pues bueno, está el espacio abierto para preguntas. ¿Tienen alguna inquietud? Parece que no. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Yo quería hacer una pregunta. Cuando he visto la documentación acerca de las características de las antenas, por decir, digamos, por ejemplo, hay algunos documentos o textos que hablan, por ejemplo, de patrón de radiación y lo expresan como amplio y end-fire. ¿Qué significa esos términos? O sea, normalmente uno determina que el patrón de radiación es omnidireccional o direccional. Es correcto, ¿cierto? Ya, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, el patrón de radiación, si te dice que es amplio, es porque te está diciendo, o a veces creo que también generalizado, es porque es muy ancho y está hablando de pronto de omnidireccional. Es de pronto para la persona que no tenga la parte técnica de esa palabra omnidireccional, entonces colocan amplio para que sepa que está anchado y que va a tener más cobertura hacia los lados. Perfecto. Y en el tema de la directividad, también lo categorizan en 3 estados, en baja, en media y en alta. Ajá. Bueno, cuando tienes alta directividad es porque tienes el ancho de haz más dirigido. Entonces, entre más dirigido tengas el ancho de haz, vas a tener una antena mucho más directiva. Una antena mucho... sí, antenas, patrón ya sea direccional, ¿verdad? Vas a tener un patrón mucho más direccional. Mira que la antena ahorita que hicimos acá no es muy direccional porque miren todo el ancho de haz que tiene. Es bastante grande, pero la que yo les muestro aquí comercial del datasheet, que les muestro aquí en el ejemplo, es bastante delgadito. Es mucho más, y de hecho hay algunas que lo tienen mucho más delgado, el half power bandwidth de 10, 12 grados, allá estamos hablando de 30, 40. Es decir, que esta va a tener más dirigido, ¿verdad? La potencia y
va a llegar a mayor alcance. Entre más dirigida, entre mayor directividad tenga yo, vamos a tener menor cobertura a los lados, pero vamos a poder llegar más lejos en potencia. Perfecto, muchas gracias. Y también si nos facilita el link del YubiKey para el tema de las pruebas de las antenas. Claro que sí. Todo se lo voy a facilitar. Esta presentación se la voy a subir aquí en el Teams. De hecho, se la voy a subir enseguida para que la tengan allí. Vamos a guardarla como PDF para que se las pueda subir y ustedes puedan acceder a ella ahorita, la puedan descargar en el equipo. Voy a subirla enseguida para que quede acá. Voy a igual a terminar la grabación para que no sea tan extensa.